Hubo una marca dentro de General Motors que un día dejó de pedir permiso. Pontiac nació para ser una división ordenada, cómoda y predecible. Un escalón más arriba que Chevrolet, pero sin hacer demasiado ruido. Un coche correcto para familias correctas. Pero en algún momento, esa marca se cansó de ser obediente. Metió motores enormes en coches medianos cuando sus propios jefes no querían. Tomó unas siglas italianas que todo el mundo asociaba con Ferrari y las pegó en un Pontiac de calle. Convirtió un pájaro dorado en ícono de cine. Y durante años fue la división que parecía decirle a General Motors, si ustedes quieren vender coches tranquilos, nosotros queremos quemar llanta. Pontiac fue rebeldía, marketing brillante, ingeniería con actitud y también una advertencia. Si te gustan estas historias de fierros, deja tu like, suscríbete al canal y utiliza la función Hype, porque hoy vamos a contar cómo Pontiac pasó de ser la marca de los abuelos a convertirse en símbolo de velocidad y cómo terminó desapareciendo justo cuando parecía estar recordando quién era. Para entender por qué Pontiac se volvió tan importante, primero hay que aceptar algo incómodo. No nació rebelde. Nació como una marca tranquila. Pontiac apareció en 1926 como complemento de Oakland, otra división de General Motors. La idea era vender un coche más accesible que un Oakland, pero un poco más refinado que un Chevrolet. En teoría, Pontiac era el hermano menor. Pero vendió tan bien que terminó superando a su propia marca madre. Oakland desapareció durante la Gran Depresión y Pontiac, que había nacido como acompañante, se quedó con el lugar. El problema es que sobrevivir no significa emocionar. Para los años 50, Pontiac tenía una imagen pesada, seria y demasiado madura. Mientras Estados Unidos entraba en una época de motores V8, autopistas, carreras y diseño más atrevido, Pontiac seguía pareciendo una marca para gente que ya no quería llamar la atención. Era confiable, sí. Pero no provocaba nada. General Motors sabía que algo tenía que cambiar y entonces llegó Simon Bunkie Knudsen. Knudsen entendió el problema de inmediato. Su idea era simple. Puedes venderle un coche joven a un hombre mayor, pero no puedes venderle un coche viejo a un joven. Ese pensamiento cambió la marca. Con Knudsen llegaron nombres clave como Pete Estes, Jim Wanges y un joven, John DeLorean, que antes de volverse famoso por su propio coche futurista, fue una pieza importante dentro de Pontiac. El objetivo era claro, quitarle a Pontiac ese aire de sala de espera y convertirla en una marca más baja, más ancha, más moderna y más agresiva. En 1959 llegó el golpe que cambió su imagen, We the Track. Los Pontiac empezaron a usar una vía más ancha, con las ruedas colocadas más hacia afuera. El coche se veía mejor plantado, más musculoso y más seguro. No era solo publicidad, también transmitía más estabilidad y una presencia mucho más fuerte en carretera. Pontiac dejó de parecer un coche viejo con ruedas escondidas. Ahora tenía postura. Ese fue el primer gran cambio. La marca dejó de vender solo transporte y empezó a vender actitud. Mejoró su imagen, ganó presencia en competición y empezó a hablarle a un público más joven. Pero la verdadera explosión todavía no llegaba. Porque una cosa era hacer que Pontiac se viera más agresiva. Otra muy distinta era meter un motor enorme donde los jefes de GM decían que no debía ir. Llegamos a los años 60. General Motors era un imperio tan grande que hasta necesitaba reglas internas para que sus propias marcas no se devoraran entre ellas. Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick y Cadillac compartían clientes, piezas y territorio. Si una división se pasaba de agresiva, podía pisarle el negocio a otra. Por eso GM tenía límites. Uno de ellos decía que los coches medianos no debían llevar motores demasiado grandes. Los motores enormes estaban reservados para los coches grandes. Los medianos tenían que ser más razonables. Pero Pontiac ya no quería ser razonable. Dieron una oportunidad en el Pontiac Tempest Le Mans. Si le metían un motor grande a un coche más ligero y accesible, podían crear algo que Detroit no estaba esperando. Y encontraron el hueco. La regla limitaba los modelos, pero no cerraba por completo la puerta a los paquetes de opción. Así que en 1964, Pontiac metió el V8 en el Tempest Le Mans, junto con suspensión más firme, detalles especiales y una actitud completamente distinta. El paquete se llamó GTO. Y el nombre no fue casualidad. GTO venía de Gran Turismo Homologato, unas siglas que el mundo ya asociaba con el Ferrari 250 GTO. Pontiac no estaba diciendo que su coche fuera un Ferrari. Estaba haciendo algo más descarado, tomar un nombre con aura europea de competición y ponérselo a un coupé estadounidense de precio alcanzable. Era arrogante, era brillante, y funcionó. Al principio, ni dentro de Pontiac esperaban vender demasiados. Parecía un experimento. Pero los jóvenes entendieron la fórmula de inmediato: coche mediano, precio accesible, motor grande, sonido fuerte y actitud de calle.
La fórmula explotó. En su primer año, el GTO vendió más de 32.000 unidades. Y aunque todavía existe debate sobre cuál fue el primer muscle car de la historia, el Pontiac GTO de 1964 hizo algo que pocos pueden discutir, definió y popularizó la receta moderna. Motor grande, carrocería mediana, precio alcanzable, imagen rebelde. Después de eso, Detroit tuvo que reaccionar. Pontiac no solo vendió un coche, vendió una idea. Luego vinieron versiones más famosas, motores más fuertes, el Tri-Power con 3 carburadores y modelos como The Hudge, presentado en 1969 con colores llamativos y una actitud casi de caricatura callejera. Pontiac entendió algo antes que muchos. El rendimiento no se mide solo en caballos. También se mide en presencia. Si el GTO hizo a Pontiac peligrosa, el Firebird la hizo imposible de ignorar. En 1964, Ford lanzó el Mustang y cambió el mercado. General Motors respondió en 1967 con el Chevrolet Camaro y Pontiac recibió su propia versión sobre la misma plataforma. Pero Pontiac no quería vender solo un Camaro con otro emblema. Así nació el Firebird. Compartía base, sí, pero tenía estilo propio, motores Pontiac y una personalidad más afilada. El nombre ya sonaba más teatral, más agresivo, más especial. Y luego apareció el Trans AM. Nacido en 1969, tomó su nombre de la serie Trans-American del SCCA. Sonaba a carreras, a pista, a algo más serio que un simple paquete visual. Y con el tiempo, el Trans AM terminó volviéndose más famoso que la propia serie que inspiró su nombre. A principios de los 70, la industria cambió. Seguros más caros, reglas de emisiones, crisis del petróleo y motores cada vez más limitados. La era dorada de la potencia empezaba a apagarse. Pero Pontiac todavía no quería soltar la antorcha. En 1973 y 1974 apareció el Super Tutti 455, uno de los últimos grandes motores de alto rendimiento de aquella época. No era fácil vender algo así en un mundo que ya empezaba a temerle al consumo de gasolina, pero Pontiac lo hizo de todos modos. Era una declaración. La marca seguía recordando quién era. Y luego llegó el momento que convirtió al Trans AM en leyenda popular. En 1977, Smokey and the Bandit puso en pantalla al Pontiac negro con detalles dorados, el enorme pájaro en el cofre y una actitud que no necesitaba explicación. Técnicamente, los autos de la película fueron preparados para verse como el nuevo Trans AM de 1977, pero al público eso le dio igual. Lo que vio fue un coche arrogante, divertido y perfecto para una persecución. Y funcionó. El Trans AM se volvió deseo instantáneo. El frente de 4 faros, los rines dorados, el color negro y el pájaro extendido sobre el cofre lo convirtieron en símbolo de una época. No era el coche más refinado. No necesitaba serlo, era presencia pura. Un auto que aparecía en pantalla y se robaba la escena sin decir una palabra. Ese fue uno de los grandes talentos de Pontiac, entender que un coche no siempre gana por ser perfecto. A veces gana porque tiene una personalidad imposible de borrar. Pero una marca rebelde no sobrevive solo con actitud. Necesita dinero, libertad y una empresa dispuesta a protegerla. Y en los años 80 y 90, Pontiac empezó a perder todo eso. General Motors se volvió más burocrática, más obsesionada con ahorrar costos y más dispuesta a compartir plataformas entre sus marcas. Para Pontiac, eso fue veneno lento. Una división que vendía emoción empezó a recibir coches casi iguales a otros GM, pero con más plástico, más molduras y publicidad más agresiva. Así nació la burla, Pontiac se estaba convirtiendo en la división del plástico decorativo. Pero incluso en esa época, sus ingenieros intentaron una locura hermosa. El Pontiac Fiero. Lanzado en 1984, el Fiero parecía una rebelión dentro de GM, 2 asientos, motor central, tracción trasera, estructura de acero y paneles de plástico. En papel, era un deportivo exótico para gente normal. El problema fue que GM no lo trató como deportivo. Para aprobarlo, el proyecto se vendió como un coche económico y eficiente. Eso lo salvó al principio, pero también condenó su presupuesto. Tuvo que usar piezas prestadas de otros modelos. La suspensión no estaba a la altura, y el motor inicial fue el Iron Duke de 4 cilindros, resistente, pero modesto, con alrededor de 92 caballos. El coche se veía especial, pero no aceleraba ni manejaba como prometía su diseño. Después llegó el golpe a su reputación. Los primeros Fiero de 4 cilindros tuvieron problemas relacionados con bajo nivel de aceite y fallas internas del motor. En algunos casos, una pieza podía romperse, abrir el bloque y dejar que el aceite cayera sobre partes muy calientes del escape. El resultado eran incendios en el compartimiento del motor.
Pontiac enfrentó llamados a revisión, mala prensa y una fama difícil de borrar. Lo más triste es que el Fiero sí mejoró. En 1985 llegó el V6 de 2.8 litros. Y en 1988, Pontiac finalmente le dio una suspensión rediseñada, mejores frenos y un manejo mucho más serio. El Fiero de último año ya era el principio. Pero llegó tarde. La reputación estaba dañada, las ventas habían caído y GM canceló el programa justo cuando los ingenieros por fin lo habían arreglado. El Fiero resume una tragedia muy Pontiac, una idea brillante, recortada por contadores, golpeada por problemas reales y cancelada justo cuando empezaba a cumplir su promesa. Si el Fiero fue una oportunidad perdida, el Pontiac Aztek fue algo diferente. Fue una buena idea atrapada dentro de una forma difícil de defender. A finales de los 90, Pontiac quería entrar al mundo de los crossovers antes de que esa palabra dominara todo. La idea no era mala. Un vehículo práctico, juvenil, aventurero, lleno de soluciones para gente que quería viajar, acampar, cargar cosas y vivir una vida más activa. El concepto original del Aztek, mostrado antes de la versión de producción, tenía más actitud. Era raro, sí, pero prometía algo diferente. El problema llegó cuando esa idea pasó por la maquinaria de producción de General Motors. El Aztek terminó construido sobre una base compartida con minivans de GM. Eso ayudaba a reducir costos, pero también condicionaba proporciones, altura, postura y diseño. El resultado fue un vehículo alto, extraño, con un frente muy dividido, una silueta difícil y paneles de plástico que no ayudaban demasiado. Pontiac quería verse atrevida. Pero el público vio otra cosa. El Aztek se convirtió rápidamente en uno de los diseños más criticados de su época. La prensa lo usó como ejemplo de diseño por comité. Los compradores no entendieron su forma. Y aunque tenía ideas muy inteligentes, como una consola central removible que funcionaba como hielera, una compuerta práctica y hasta una tienda de campaña opcional para conectar en la parte trasera, casi nadie pudo ver esas virtudes detrás del impacto visual. Ese fue el problema. El Aztek estaba adelantado en concepto, pero perdido en ejecución. Hoy el mercado está lleno de crossovers raros, altos, familiares, con estética aventurera y accesorios para estilo de vida. En ese sentido, el Aztek entendió algo antes que muchos. Pero lo entendió con una carrocería que el público simplemente no quiso aceptar. Y para Pontiac, el golpe fue fuerte. La marca que alguna vez vendía GTO, Firebird y Trans Am ahora era recordada por un crossover que aparecía en listas de coches difíciles de mirar. La reputación de rendimiento se desgastó todavía más. Con el tiempo, el Aztek encontró una segunda vida cultural gracias a Breaking Bad, donde Walter White lo manejaba como una extensión perfecta de su vida apagada antes de transformarse. La serie lo convirtió en un objeto de culto extraño, casi irónico. Pero eso llegó demasiado tarde para Pontiac. En su momento, el Aztek no fue visto como visionario. Fue visto como una señal de que la marca había perdido el rumbo. A principios de los años 2000, Pontiac parecía atrapada entre dos mundos. Por un lado, todavía quería vender emoción. Por el otro, General Motors ya no le daba la libertad de sus mejores años. Entonces apareció Bob Lutz. Lutz era uno de esos ejecutivos que todavía hablaban el idioma de los entusiastas. Le gustaban los coches con carácter, con tracción trasera, con motores grandes y con una razón emocional para existir. Y cuando miró el catálogo de Pontiac, entendió algo muy simple: si la marca iba a sobrevivir como división deportiva, necesitaba volver a sentirse peligrosa. El problema era el presupuesto. GM no quería gastar una fortuna desarrollando un nuevo coupé de tracción trasera desde cero. Pero dentro del propio grupo existía una solución al otro lado del mundo: Holden, la marca australiana de General Motors. Holden fabricaba coches de tracción trasera con motores V8 y una cultura muy cercana a lo que Pontiac necesitaba recuperar. Así que Lutz tomó el Holden Monaro, lo llevó a Estados Unidos y lo convirtió en el Pontiac GTO moderno de 2004. Mecánicamente, el coche era muy serio. El primer año llegó con el V8 LS1 de 5.7 litros, relacionado con el Corvette, y después recibió el LS2 de 6.0 litros con 400 caballos. Tracción trasera, sonido fuerte, buen chasis y una experiencia de manejo que muchos críticos respetaron. El problema fue la imagen. Para muchos compradores estadounidenses, el nuevo GTO no se veía como heredero del viejo GTO. Era demasiado limpio, demasiado redondeado, demasiado discreto. No tenía la presencia retro que el público empezaba a pedir. Y justo cuando Ford lanzó el Mustang de 2005 con una imagen nostálgica muy clara, el Pontiac quedó atrapado. Era rápido, pero no parecía suficientemente legendario. Las ventas no acompañaron. Pero Lutz no se rindió. El último gran intento llegó con el Pontiac G8,
basado en el Holden Commodore. Y esta vez la fórmula tenía muchísimo sentido. Sedán grande, tracción trasera, motores potentes, buen manejo y una versión GXP con motor LS3 de 6.2 litros, 415 caballos y opción manual de 6 velocidades. El G8 GXP era, en espíritu, uno de los Pontiacs más honestos de las últimas décadas. No fingía ser deportivo con plástico. Lo era de verdad. La prensa lo recibió muy bien. Muchos lo vieron como el tipo de coche que Pontiac debió haber vendido durante años, práctico, rápido, musculoso y con una personalidad clara. Junto con el Solstice, un roadster pequeño y atractivo, parecía que la marca por fin estaba recordando su papel dentro de GM. Pontiac estaba volviendo a respirar. Pero llegó demasiado tarde. Porque justo cuando la marca empezaba a recuperar algo de identidad, el mundo económico se vino encima. A finales de 2008, la industria automotriz estadounidense se vino abajo. Las ventas cayeron, el crédito se congeló y General Motors, el gigante que parecía intocable, quedó contra la pared. En 2009, GM entró en bancarrota y fue reestructurada con apoyo del gobierno de Estados Unidos. La nueva empresa tenía que ser más pequeña, más simple y más enfocada. Chevrolet era volumen, Cadillac era lujo, GM se daba dinero con camionetas, Buick todavía tenía peso internacional. Y Pontiac quedó atrapada en el peor lugar. En teoría, era la marca emocional de GM. Pero después de años de recortes, coches compartidos y decisiones que diluyeron su personalidad, Pontiac ya no tenía suficiente fuerza para sobrevivir en las hojas de cálculo. En abril de 2009, General Motors anunció su eliminación. Y durante años, la historia de su último coche pareció demasiado triste, un Pontiac G6 blanco, sencillo, de flotilla, enviado como coche de renta. Nada de GTO final, nada de Trans AM de despedida, nada de V8 rugiendo por última vez. Pero esa historia tenía un error. Ese G6 no era el último Pontiac. Era casi el último. El verdadero último Pontiac conocido fue otro G6 blanco, con VIN terminado en 963, salido de la planta de Orion, Michigan. También era un coche de flotilla. También salió sin ceremonia. Pero su destino fue distinto. Primero trabajó como coche de renta en Boise, Idaho. Luego pasó por concesionarios hasta terminar en Kansas, donde una señora de 82 años lo compró para usarlo como coche diario. Ella no sabía que tenía en su garaje el último Pontiac. Para ella era solo un auto común. Años después, el Pontiac Transportation Museum logró localizarlo y llevarlo de vuelta a Michigan. Y cuando lo revisaron con cuidado, encontraron el detalle que cambió todo. Debajo del tapizado del portamalas, en la zona de la llanta de repuesto, había firmas, nombres, dibujos y mensajes escritos por los trabajadores de la planta de Orion. La gente que construyó ese coche sabía que estaba cerrando una era. No pudo darle una despedida oficial, pero dejó una cápsula escondida dentro del auto. Pontiac no terminó con una gran ceremonia. Terminó con un G6 blanco de flotilla. Pero no terminó vacío. Porque dentro de ese coche quedaron las últimas marcas de las personas que lo construyeron. Una marca rebelde que no recibió despedida oficial. Y aún así, encontró la forma de dejar su firma escondida. Pontiac deja una lección clara, una marca puede tener alma, pero si la empresa deja de cuidarla, termina convertida en un logo. Pontiac brilló cuando se atrevió a romper reglas dentro de General Motors. Y cayó cuando esa misma empresa empezó a recortarla, copiarla, limitarla y apagar su identidad. No desapareció porque le faltara historia. Desapareció porque GM dejó de proteger lo que la hacía especial. Y por eso, cada vez que un GTO ruge, un Trans AM aparece con el pájaro dorado o un G8 GXP vuelve a la carretera, Pontiac recuerda algo que la industria a veces olvida. Un auto también puede ser una declaración. Ahora te dejo la pregunta, si Pontiac pudiera volver con un solo modelo, ¿qué tendría que ser para honrar de verdad su historia? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.